Hola alma sensible, hoy es el día de hacer cosas en el hogar. Y bueno, como cada vídeo me veréis haciendo mis tareas y os estaré explicando en concreto en el vídeo de hoy qué significa para el Feng Shui cambiar las cosas del lugar. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, este es un vídeo que como estamos en otoño y cara para el invierno, yo cambio los muebles de sitio en algunas estancias del hogar. Para mí, por ejemplo, emocionalmente, la verdad es que me da calma, me da como una renovación de aire, de energía, y a mí personalmente me encanta. Como sabréis, en los vídeos del hogar hablo por trozos y también os dejo unos ratos para que os motivéis a hacer cosas y disfrutéis de la música. Bueno, una vez colocada la colada, voy a quitar todas las cosas de en medio del salón porque voy a cambiar los muebles de sitio. En verano tengo, por ejemplo, los sofás delante de la ventana porque entra todo el aire, pero en invierno lo cambio de sitio para que así cuando pongamos la estufa de leña, pues no nos dé ninguna corriente y estemos lo más calentitos posible. Bueno, no sé si a ti te pasará como a mí, y es que también me aburre un poco de ver los muebles en el mismo sitio siempre. Entonces, por eso cuando yo los cambio de lugar, pues me transporta a esa calma, ¿no? Me da esa sensación. Además de como que redecora sin gastarte dinero y le da una nueva perspectiva a esa estancia en nuestro hogar. Simplemente es como necesitas que algo cambie, ¿no? Dentro del hogar. Uno de los principios del Feng Shui dice que los cambios en la casa facilitan los cambios en nuestra mente. Pero a veces es nuestro interior quien nos dice que necesitamos ese cambio externo para poder reenfocar nuestra mente. Y es que, como te he dicho, para las personas altamente sensibles como yo, pues cualquier cambio, cualquier detalle tiene un gran significado para nosotros. También nos da la oportunidad para aprovechar y hacer una limpieza más a fondo y ver y pensar en esos detalles, ¿no? que falten o que quieras cambiar para tener la decoración que a ti te gusta y conseguir una armonía para sentirnos bien dentro de nuestro hogar.
Y bueno, yo ya tengo ubicados los cambios de los muebles, ya tengo ubicado cada mueble dónde va. Pero si tú quieres hacer un cambio de lugar, en vez de gastarte dinero, quieres hacer como un cambio de aire y de decoración, te voy a dar unos tips, unos consejitos. Primero, empieza desde el vacío. Imagínate la habitación totalmente vacía. Pues claro, si tienes que sacar todos los muebles para dejar la habitación vacía, la verdad es que... Entonces, imagínatela vacía. ¿Cómo podrías sacarle el mayor partido a esa estancia? El segundo consejo es que coloques el mueble principal que vaya en esa estancia. Por ejemplo, si yo lo que le quiero dar es más protagonismo a los sofás del salón, primero pondré los sofás. Si quiero darle más protagonismo a la mesa de comer, primero pondré la mesa de comer. Y el resto lo ubicaré dependiendo de la zona que ya ha ocupado ese mueble. Tercer consejo, coloca el resto de los muebles. Como ya te he dicho en el otro consejo, primero coloca el que quieras darle protagonismo y luego ubica el resto como tú veas que se adapten mejor para que el que has puesto primero tenga su protagonismo. El cuarto consejo es que busques la ubicación que te haga sentir mejor, que te dé más claridad. Por ejemplo, si te gusta leer, pues que te dé más claridad en el sofá donde tú te sientes a leer. O si te gusta mucho sentarte en la mesa con tu familia, pues que dé mayor claridad a ese sitio, porque siempre la luz natural nos da alegría, nos da calma, depura, etcétera. Y el último consejo es que ahora, una vez ya colocado todos los muebles, es la hora de los complementos y la decoración. Ahora que ya tienes tu estancia a tu gusto y como tú querías, ahora que te sientes bien con esa estancia, has renovado la energía, has renovado el aire, ahora es momento de pensar en los complementos y en la decoración. Y como siempre te digo, si te gusta esta clase de vídeos, si te gusta mi canal, pues dale a me gusta, suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo y también me puedes seguir por Instagram y TikTok
en la descripción del vídeo lo pondré todo. Pero no te vayas todavía, que a lo largo de este vídeo te voy a explicar muchas más cosas. ¿Y os habéis parado a pensar alguna vez qué es lo que refleja nuestro hogar de nosotros mismos? Lo que somos y cómo somos. Quien viene de visita, por ejemplo, se puede dar cuenta de nuestra forma de ser o de nuestras prioridades o de nuestros valores, costumbres, etc. Es indiscutible que todos quisiéramos vivir en un espacio bello y un espacio grande, pero por lo contrario, pues tenemos que adaptarnos a lo que tenemos y agradecer lo que tenemos y ser conscientes de lo que tenemos. Cuando nos adaptemos a nuestro hogar, le iremos dando nuestra personalidad y, como bien digo, dándole nuestros intereses para que así transmita nuestra forma de ser. Y como he dicho en otros vídeos, el hogar es nuestro sitio de desconexión, de protección, donde crecen nuestra familia, nuestros hijos, donde pasamos todo tipo de momentos, mejores, no tan buenos, pero se van superando. Con lo cual, nuestro hogar también se carga de energía, buena y no tan buena. Por eso es bueno de ir cambiando de vez en cuando de sitio algún mueble o redecorando alguna estancia, porque así daremos nuestra liberación, digamos, nuestra limpieza a esa energía. Y por último, decirte que la casa en sí es algo material, pero el hogar es lo que creamos en nuestra familia. Donde esté nuestra familia está nuestro hogar. Y mientras tanto tendremos que cuidar lo material, que es la casa, donde nuestros hijos, donde nosotros, te vuelvo a repetir, nos sentimos protegidos, nos sentimos desconectados de todos los problemas y todo ese estrés que llevamos de puertas para afuera. Un besito, que seas feliz, que creas un hogar lleno de felicidad, desconexión y armonía, y no te pierdas ningún vídeo de mi canal, te van a encantar. Un besito y hasta el próximo vídeo.